Muy buenos días. A nombre de Enex, un cordial saludo a todos ustedes, nuestros clientes a lo largo del país. Nos acompañan importantes actores de todos los sectores de la industria nacional: minería, transporte, forestal, aviación, marítima, construcción, turismo y servicios en general, distribuidores de lubricantes y también nuestros socios de estaciones de servicio y tiendas de conveniencia. A todos ustedes, muy bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Como equipo Enex hemos desarrollado este nuevo webinar que hemos llamado en esta oportunidad Escenario Macroeconómico: ¿dónde estamos y por qué? Con una mirada a los principales indicadores macroeconómicos que están marcando el escenario actual y, como siempre, con una mirada técnica, con información que creemos valiosa y que esperamos y estamos convencidos será de gran aporte para enfrentar los desafíos que todos ustedes tienen y nosotros también en los distintos sectores en que participamos a lo largo del país. A todos les damos la más cordial bienvenida y los invitamos sobre todo a participar activamente realizando sus consultas que puedan ayudar a resolver dudas que puedan tener o enfocarnos en sus reales necesidades. Ese es el foco de este webinar para nosotros. Nuevamente les agradezco a todos su participación y esperamos que esta sea una muy buena jornada y muy provechosa para todos ustedes sobre todo. Los dejo entonces con Andrea para dar inicio a esta actividad. Nos vemos, un abrazo. Buenos días a todos. Mi nombre es Gianfranco Vivalo, subgerente de ventas industriales en Enex. Le damos la bienvenida a nuestro cuarto webinar de Enex. En esta oportunidad hablaremos del escenario macroeconómico actual, dónde estamos y por qué. Durante los últimos años hemos organizado charlas con todos nuestros clientes industriales y desde hace un par de años lo hemos llevado a este formato online, desafiados por el escenario de pandemia. A pesar que la presencialidad siempre es mejor, las charlas virtuales nos han permitido lograr un mayor alcance, pudiendo ampliar esta invitación a todos nuestros clientes del país. Desde ya agradecemos a todos quienes se han conectado y se han tomado el tiempo para participar de esta instancia, tanto clientes industriales como distribuidores de nuestras estaciones de servicio y partners del negocio de lubricantes Shell, que sabemos será de gran valor para todos, tal como en las últimas actividades que han sido muy bien valoradas por todos ustedes. El webinar de hoy estará a cargo de Andrea Togman. Andrea Togman es economista jefe de Quiñenco, es destacada economista de la Universidad Católica y doctorado en economía en Berkeley, quien abordará temas que están alineados con las principales inquietudes de la mayoría de nosotros, dado el contexto nacional e internacional. Particularmente hablaremos sobre el escenario macroeconómico actual. Durante la presentación de Andrea encontrarán un formulario abajo de la pantalla a través del cual podrán hacernos llegar sus preguntas. Seleccionaremos algunas de ellas según el tiempo que tengamos para ser respondidas al final de la presentación. Bueno, los dejo ahora con Andrea, que nos entregará su aporte y visión de acuerdo al contexto económico actual. Hola, buenos días. Gracias, Gianfranco, y gracias, Juan José, por la introducción. Gracias a Enex por invitarme y a todos los que estén conectados hoy día en este webinar. Lo que vengo efectivamente a hablar hoy día tiene que ver con la macro. Hay muchos años en que la conversación sobre la macro no se escuchaba de forma habitual en eventos sociales, en comida o en actividades con amigos y familiares. Y créanme, yo llevo más de 20 años en esto y rara vez me pasaba que me sentaba en una mesa y había tal nivel de interés por lo que hacíamos en el trabajo y cómo se explicaba lo que estábamos viendo. Eh, Desgraciadamente esta no es una buena noticia. O sea, es buena porque no me permite hablar en la mesa, pero es mala porque refleja lo complicado que está el escenario macro. De hecho, no sé cuántos de ustedes alcanzaron a leer el comunicado del Banco Central anoche, pero la frase sobre riesgos elevados que presenta el escenario macroeconómico, que los tiene muy preocupados, es justamente algo que no veíamos hace mucho tiempo y lo que inspira esta presentación de hoy día y espero la conversación posterior. Se voy a partir hablando de nuestra economía. Nuestra economía es pequeña y es muy pequeña y es muy abierta al mundo. Está expuesta a todo lo que pasa en el resto del mundo, en un mundo que es cada vez más globalizado y por lo tanto, en cierto sentido es muy bueno porque nos da
acceso a un mercado muchísimo más grande y nos ha permitido desarrollarnos y progresar en forma bastante importante. Nos ha obligado además a tener una institucionalidad súper robusta para poder aguantar también estos vaivenes que vienen de afuera de Chile. De hecho, es esa misma apertura comercial y robustez institucional uno de los principales elementos que permitieron un salto en nuestra capacidad de desarrollo a partir de los 80. Esto es el PIB per cápita desde 1900 hasta hoy día, y las líneas muestran un poquito la velocidad a la cual fue creciendo. Vemos un salto muy significativo a partir de los 80, pero luego se aplana la pendiente, quiere decir que al final hay una especie de vuelta atrás en términos de la velocidad en la cual estábamos avanzando o desarrollando. Aquí hago lo mismo, pero un poquito más corto. Acorté el gráfico para ver nomás los últimos años, y lo que uno puede ver es que la última crisis, que es la que está marcadita con el círculo más grande, es de origen externo, el virus, ¿no es cierto? La caída, lo que se ve en la baja, es de varios órdenes de magnitud mayor que las crisis previas, que la subprime del 2009, de la asiática del 99, y la velocidad de recuperación inicial es muy rápida, o sea, es una V corta, pero después se aplana. Eso quiere decir que tenemos complicaciones de hoy hacia adelante en términos de nuestra capacidad de crecimiento. Entonces, ¿qué hace que esta situación que vivimos hoy día sea diferente o más preocupante que esas otras experiencias previas de shocks externos? Y básicamente es que estamos viendo comportamientos bastante anormales de variables que habían desaparecido de esta discusión que digo yo, la discusión del asado del fin de semana. Es terrible darnos cuenta que valoramos las cosas cuando las empezamos a perder. Y eso es lo que yo siento que está pasando hoy día. Dimos por sentada nuestra resiliencia ante las crisis, nuestra robustez institucional, y salimos bastante golpeados por varias crisis que nos fueron llegando sucesivamente: social, sanitaria, económica, política, legislativa, constitucional. Y las cicatrices de esto son permanentes a menos que hagamos algo. Esta seguidilla de golpes entonces nos llevan a un escenario macro complejo, como lo dice el Banco Central ayer, donde se destacan muchos temas, pero aquí voy a hablar de 4 de ellos que están muy interrelacionados y que son los que nadie puede hablar, nadie puede parar de hablar de ellos en estas últimas semanas o meses ya. El primero es la inflación. La inflación 4 veces por encima de la meta del Banco Central es algo que no veíamos desde el año 94. Lo segundo es un dólar que hoy día en la mañana, la última vez que lo chequeé, ya está en 1030. Un nivel de empleo que no se logra recuperar y salarios reales que están cayendo. Y por último, una desaceleración importante de la actividad económica y una recesión que está confirmada que viene. Entonces, este es el escenario que no habíamos visto hace mucho tiempo, y ahora lo que quiero hacer es tratar de que desenredemos esta madeja para entender parte del origen de los problemas que enfrentamos y sobre todo para entender cómo van a interactuar entre ellos y ojalá hacer alguna visión de qué podemos esperar hacia adelante. Partamos entonces por la inflación. Aquí vemos la inflación en 12 meses con los datos hasta la semana pasada, o sea, el último registro de inflación. Los precios han aumentado en el último año en 12,5%. Se ve en el gráfico que es muy inusual. El Banco Central tiene un compromiso y una estructura diseñada para liberarnos del dolor que produce esta inflación. Se ha comprometido y lo ha hecho bastante bien para mantener la inflación acotada en ese rango que les marco ahí, que es entre 2 y 4%, con un centro en 3%. Pero ahora ya llevamos más de un año en que cada vez tenemos una inflación que está más lejos de ese techo y las expectativas de volver a él es cada vez más lejana. A esta altura son bien pocos los que pueden negar que parte de este aumento de inflación tiene que ver con la expansividad fiscal récord de los últimos años. Acuérdense de los IFE, los FOGAPE, etcétera, más los masivos retiros de los fondos de pensiones. Eso es parte importante de la explicación del aumento de la inflación. Es una fiesta del consumo donde vimos crecimiento del consumo muy por encima de lo que habíamos visto nunca, de verdad, en Chile. Lamentablemente,
hacia adelante hay nuevas propuestas, por ejemplo, lo que anoche se aprobó por unanimidad, como el bono invierno, que si bien es más acotado de lo que hicimos durante la pandemia, no ayuda a resolver el problema. Y así como elementos de demanda interna, ese sobrecalentamiento de la economía, eh, están en la base del problema, también hay elementos de oferta, ¿no es cierto? La menor capacidad productiva internacional y local, tanto porque están cerrados algunos puertos, porque se cerraron algunas ciudades con las cuarentenas, porque no hay insumos, claramente redunda en más inflación. Solucionar esto a través del efecto en la oferta, es decir, lograr mayor producción, mayor inversión, es mucho menos doloroso para las personas y tiene beneficios mucho más duraderos que estos programas de ayudas temporales que se transforman desgraciadamente en permanentes. Peor aún si no son suficientemente focalizados. Lamentablemente, por ahora, no se ve ni una señal clara de que las presiones inflacionarias estén cediendo. De hecho, la depreciación del peso aumenta los costos de los bienes y de los insumos importados y genera más inflación. Y esa es la segunda parte de la madeja, ¿no es cierto? La parte del precio del dólar. El tipo de cambio nos sigue sorprendiendo cada día con nuevas alzas y alta volatilidad. Les decía, ya estamos sobre los 1.000 pesos. El fortalecimiento del dólar a nivel global es la reacción al empeoramiento de las condiciones económicas mundiales. Tenemos datos ayer, tanto de Estados Unidos como de Europa, como de China, en que hay un reconocimiento que la desaceleración es más fuerte y que la recesión es una que vendrá con bastante más impacto y con una inflación que crece cada vez más. Entonces, esa que han escuchado por todas partes, la estanflación, más inflación y menos crecimiento, es lo que viene, es lo que estamos viendo. Y eso genera una reacción de los bancos centrales del mundo que están preocupados por la inflación y por lo tanto empiezan a subir sus tasas de interés en forma bien dramática. Entonces tiene un componente externo muy significativo, pero no es solo externo. Yo creo que también hay una reevaluación internacional y local de cuán fuerte, cuán atractivo es Chile hoy día, y el veredicto, a juzgar por lo que vemos en el tipo de cambio, es decir, el valor de nuestra moneda, es que hoy día es menos atractivo de lo que era antes. Esto se ve en indicadores múltiples, podemos ver los CDS, el default rate, cualquier cosa, pero lo más cercano es el precio de la moneda, y nosotros hemos visto ese aumento muy significativo en el dólar. Claro, este alza del dólar tiene consecuencias directas para la economía, para el país, para las familias, para las empresas, y yo voy a mencionar solo 3 de esas. La primera es que tiene un impacto directo sobre la inflación. Es cierto que no compramos en dólares, pero muchos de los precios se fijan en dólares y afectan nuestra capacidad de compra. La inflación en bienes transables en el último periodo ha aumentado en 15%, es decir, bastante más que la inflación total. Pues esta es donde entra directamente el efecto del aumento del precio del dólar. Pero también hay efectos de segunda vuelta que afectan los precios de los bienes no importados o incluso los servicios por el aumento de los precios de la energía, de los combustibles, de los alimentos, etc. Y luego hay una siguiente vuelta que tiene que ver con el alza de los salarios, ¿no es cierto? Para poder mantener los poderes adquisitivos, uno empieza a subir los salarios más y lleva a lo que nosotros llamamos el espiral inflacionario, que hace es muy difícil de contener, porque a la medida que todos estamos pensando que la inflación va a seguir creciendo, tenemos que empezar a ajustar también precios, salarios, etc. Y esto se genera una presión muy importante hacia la contención y estabilidad de precios que habíamos logrado con mucho éxito en las décadas anteriores. Lo segundo del alza del dólar es que refleja el alza del dólar local desacoplado del dólar internacional, quiero decir, no la parte que se explica por el empeoramiento de las condiciones mundiales, refleja una peor perspectiva de crecimiento de largo plazo de nuestro país, algo que parte hace bastante tiempo, se acelera en octubre del 2019 y en lo más reciente se acrecienta con la crisis y con la salida de la crisis, y nos aleja del comportamiento de las monedas del resto de la región.
Entonces, tenemos una mezcla de la falta de grandes reformas post-80, que fue cuando les mostré ese aumento en la pendiente de la curva de PIB per cápita. Tenemos después crisis social, tenemos incertidumbre política, tenemos inmovilidad en términos de las grandes reformas en la cual estamos metidos porque estamos a la espera de cómo se resuelve el proceso constitucional político. Algunas malas ideas que se están impulsando, y así en términos generales lo que vemos es más riesgo y menor atractivo de Chile, y eso se refleja en el valor de nuestra moneda. Y lo tercero es que produce bastante tensión política y mucha presión sobre nuestras instituciones. Y aquí les voy a nombrar una, pero son muchas, ¿no es cierto? Ha habido en las últimas semanas una presión que yo llamo inapropiada sobre el Banco Central. Ustedes deben haber escuchado al ministro Marcel, a la ministra secretaria de Gobierno, al ministro de Economía, hablando y pauteando el Banco Central, algo que amenaza su autonomía y que es súper relevante y sensible en los momentos que estamos viviendo hoy día. Todo esto estamos intentando resolver problemas bien profundos de institucionalidad que nos rigen y el marco normativo para construir en el fondo un nuevo pacto hacia adelante, y el Banco Central es súper relevante para ese elemento, y cuando estamos aportillándolo con las ya difíciles decisiones que tienen que tomar porque están decidiendo cuánto pueden frenar la economía para parar la inflación, viene el fisco y les pega además un raspacacho. Aquí la responsabilidad es compartida. Es una responsabilidad que en parte, se los dije al principio, viene de un exceso de demanda agregada, y ese exceso de demanda agregada es porque el fisco entregó en forma muy significativa recursos y no ha hecho nada en el lado de la oferta, más bien solo en la demanda. Entonces, tenemos otro nudo que hay que resolver de esta madeja, y es que es la situación del empleo en Chile, que está afectada en el presente y en el futuro. Y aquí les muestro un gráfico donde está el IMASEC, que es el crecimiento, en la línea más clarita, y el empleo en la línea más oscura. Y hay muchas cosas que uno puede decir de este gráfico, pero por el tiempo les voy a hablar solo de algunas. Primero, vean que la caída del empleo, la línea más oscurita, es mucho más fuerte que la caída en la actividad. Y eso corresponde a los sectores que son más golpeados durante la pandemia, que son sectores que son muy intensivos en mano de obra, es decir, son los sectores que contratan a la mayor cantidad de gente en Chile, y por lo tanto esos sectores, al cerrarse, liberan muchas personas que salen del empleo, ¿no es cierto? La actividad se ajustó bastante más rápido, y se ajustó mucho más rápido porque teníamos un proceso de digitalización entrando, y luego explota en forma bien significativa, y nos hacemos cargo de parte de cómo llegar con la oferta a quienes estaban demandándolos aún cuando estaban encerrados. A diferencia de la actividad, si ustedes se fijan, la línea del empleo primero empezó a crecer fuertemente, luego se pega una bajadita, y en el margen al final está más plano, es decir, está creciendo cada vez menos. Pero lo otro importante es que si se fijan, estamos todavía por debajo del nivel de empleo prepandemia, y estamos muy por debajo de lo que uno esperaría fuera el empleo hoy día, sí, considerando que la población en edad de trabajar sigue creciendo. Entonces, si uno mantiene la tasa de empleo, esa tasa de empleo requiere muchísimo más empleo. Por último, la actividad de la fuerza de la actividad local, que es lo que se ve en la línea celestita, está, como les decía, más plana al final. Eso hace que sea más difícil crear empleo, ¿no es cierto? Entonces este nudo es particularmente ciego, pues, porque tiene muchas aristas que hay que mirar al mismo tiempo, y tiene efectos colaterales súper importantes y muy dolorosos, ¿no es cierto? Algunos de ellos. Primero es que los salarios, si ven la línea que va hacia arriba, los salarios nominales siguen creciendo súper fuerte. Les hablaba del efecto inflacionario de eso, ¿no es cierto? Lo triste es que no alcanza a compensar el alza de precios. La línea que va hacia abajo es el salario real.
En palabras bien simples, esto es que las personas que tienen empleo, y les acabo de decir que no todo el mundo tiene el empleo que debiera tener hoy día, esos que sí tienen empleo, les alcanza para menos. Y eso, la evidencia muestra que genera una tensión social muy potente. Y esto además en un proceso constitucional complejo, y yo creo que es fuente también de posibles malestares presentados violentamente hacia adelante. La literatura internacional muestra que estos periodos inflacionarios de bajas salarios reales, de desempleos masivos, en general están asociados a grandes revueltas sociales. La primavera árabe, los chalecos amarillos, hasta los 30 pesos, son todos asociados a este tipo de eventos. Entonces, la macro es importante. Un ejemplo que tal vez más cercano, más fácil de asociar, tiene que ver con una publicación reciente del profesor Claudio Sapelli de la Católica, donde plantea que una de las chispas del estallido, así la llama él, habrían sido o está en este gráfico, es en la caída de la relación entre los ingresos de las generaciones anteriores a la nuestra con la nuestra. Entonces, lo que vemos acá es que, por ejemplo, la generación mía, la nacida en los 70, tiene un ingreso de por vida que es más o menos 10% más que la generación previa, la de mis papás. Los nacidos en los 80 es 5% más ingreso total en toda la vida, que es la suma entre empleo más salario, de 5% más, ¿no es cierto? La generación que nació en los 90, que hoy día los que están en parte del gobierno y en la política, ¿no es cierto? Esa generación, su proyección es que sus ingresos van a ser 14% menos que aquellos que nacieron en los 80 y claramente bastante menos que los que nacimos en los 70. Eso es parte de esa frustración, de que ese progreso que se veía siempre mirando hacia atrás ya no está. Un segundo tema tiene que ver con el impacto de las últimas crisis en la generación de oportunidades laborales, y tiene que ver con esta idea de cuánto ingreso voy a ganar en toda mi vida, ¿no es cierto? Esto da para un seminario completo. El titular es que hay cambios súper rápidos en la organización productiva que resultan de cambios de hábitos que fueron forzados por la pandemia, pero que van a permanecer, incluida la digitalización de prácticamente todo. Esto nos afecta a todos, pero afecta más fuertemente a algunos trabajadores que a otros, y hace que la recuperación de los empleos y el ingreso, y sobre todo las proyecciones laborales, las trayectorias de empleos ascendentes, se vean fuertemente truncadas. Y aquí hablo particularmente de mujeres de esos sectores que han sido golpeados más fuertemente, de comercio, por ejemplo, servicios de comida, de alojamiento. Hablo también de adultos mayores que les cuesta mucho actualizarse y que durante la pandemia los datos nos muestran que muchos de ellos se jubilaron antes de tiempo porque no lograron mantenerse vigentes. Lo último es que, lo último con respecto al empleo, quiero decir, que es que hay un tema importante con respecto a la calidad del empleo, o dicho de otra forma, la informalidad. Lamentablemente las cifras nos muestran que una proporción bastante importante de los puestos de trabajo que se han ido recuperando en los últimos meses son puestos informales. Hace probablemente 10 años, un poco más, nadie hablaba de la informalidad en Chile, o sea, claramente es un nivel muchísimo menor que en otros países de la región, pero 1 de cada 3 empleos en Chile son informales, y eso no es poco. Son personas que viven en una situación súper frágil y muy inestable. Solo como ejemplo les puse aquí los datos del último mes, ese es el dato del mes de mayo de la encuesta de empleo del INE, donde nos dice, en total se crearon en el último mes, o sea, en mayo, 19.000 empleos. Lo primero es que es bastante menos que los empleos que se generaron en los meses previos, hablamos de 30, 35.000. De estos, casi todos, o todos, fueron empleos informales. Si ustedes miran a mano derecha, aumentan en 21.000 los empleos informales y caen los empleos formales. Y si uno lo descompone por género, el aumento del empleo fue casi todo de mujeres, pero 2/3 de esos nuevos empleos de mujeres fue empleo informal. Eso claramente es una señal bastante negativa con respecto al futuro. Por último,
Todos estos elementos, la mayor inflación, la depreciación del peso, la precariedad en el empleo de los salarios, encuentran un correlato en el cuarto hilo de la madeja, ¿no es cierto? La actividad económica que se viene desacelerando en forma fuerte y que nos va a llevar a entrar en una recesión ya a finales de este año y el próximo año. La liquidez que entregó el gobierno, el desahorro de los fondos de pensiones que financiaron ese boom de consumo, se está acabando. Se ve, si ustedes revisan las cuentas vistas, las cuentas corrientes están empezando a caer, las morosidades están empezando a crecer, el consumo en el último mes cayó. Entonces, tenemos eso más un deterioro de los términos de intercambio, el precio del cobre cayendo muy fuertemente, el precio del petróleo, ustedes lo saben más que yo, eh, ha venido aumentando, ahora cayendo últimamente, pero bastante menos que lo que cae el precio del cobre. Entonces el mundo en general además se desacelera y nosotros estamos metidos en el medio sin poder resolver grandes nudos estructurales de nuestra productividad. Entonces, con baja productividad, tasas de empleo súper golpeadas, no tenemos un motor de crecimiento que empuje el crecimiento futuro. Quedamos avanzando con el vuelo de las reformas anteriores y lamentablemente nos pilló en la parte de abajo de la colina, o sea, no es que el vuelo vaya a permitir seguir más o menos a esa velocidad. Lo que le puse aquí es las estimaciones del PIB tendencial que hace el grupo de expertos una vez al año. Cada línea de distinto color representa el año en que se hizo esa estimación del PIB tendencial, que es como a cuánto podemos crecer hacia adelante. Y fíjense cómo ha ido bajando cada vez más. La amarilla de abajo es la última estimación del 2021, ahora en julio nos toca la estimación 2022. Y esto entonces es una súper mala noticia. Desde hace décadas que vemos enfrentando este deterioro más o menos constante de nuestra economía, que no nos damos cuenta, pero hacia adelante es claro que hay consecuencias de crecimiento a largo plazo. Desgraciadamente no tuvimos un respiro para sentarnos a reparar el daño que dejó la pandemia. Porque entre medio apareció la invasión rusa a Ucrania, entre medio seguimos tratando de navegar la incertidumbre local, etcétera. Entonces no hay ahí nada que nos empuje a volver a subir en esa capacidad de crecimiento. Entonces, si completamos la foto de lo que les estaba contando recién, ustedes ven estos 4 elementos del enjambre económico y cada uno con sus subtemas y todos interrelacionados. Ahora bien, es súper natural al ser humano, diría yo, que cuando estamos metidos en una situación difícil, uno trata de mirar para los lados y compararse y decir, oye, pucha, mal de muchos, consuelo de tonto. Ahora yo quiero decir que eso es cierto, pero y voy a hacer 4 láminas bien simples para decirles que el caso chileno es peor. Por ejemplo, acá tenemos inflación. Es cierto que en todos los países la inflación ha aumentado, es cierto que en todos los países, excepto China y Japón probablemente, la inflación es más que lo que es la meta inflacionaria. Y la meta inflacionaria ahí está marcadita con un puntito amarillo para que la vean. Si uno mira la inflación, esto es la inflación en 12 meses, para los países con los cuales uno se compara normalmente, uno puede ver efectivamente que al final la pendiente aumenta. Todos los países estamos enfrentando un elemento externo global que hace que la inflación sea más alta. Pero miren a Chile, miren lo empinada que es nuestra curva. Nuestra inflación ha ido aumentando muy fuertemente, a pesar de que el Banco Central chileno ha sido por lejos el más agresivo y el más adelantado en la política monetaria. Acuérdense que pasamos desde una tasa de interés de 0,5, hace no mucho, a 9,75 desde ayer. Ese aumento no lo hemos visto en casi ningún país del mundo. En el dólar vemos más o menos una historia parecida. Sí, todos los países muestran una depreciación de sus monedas, ¿no es cierto? El peso chileno se movía más o menos junto con todas las otras monedas de la región, pero en el último periodo uno puede ver que la pendiente es mayor. Y esto se explica ya no por lo que está pasando en el resto del mundo, no porque el dólar es una moneda de refugio, no porque el dólar se fortalece, sino que porque se debilita nuestro
nuestra moneda en términos relativos por esos factores que ya mencioné, ¿no es cierto?, de la incertidumbre político-legislativa y de certidumbre económica de malas perspectivas hacia adelante. Existen otros factores que no son tan fáciles de manipular internamente, ¿no es cierto?, nuestra dependencia del cobre y lo que pasa con el cobre cuando el mundo se va en recesión. Nuestro esquema de flotación cambiario hace que el shock lo absorbamos directamente y muy rápido, no así, por ejemplo, Perú. La cantidad de reservas que tenemos disponibles es bastante menor, pero la conclusión, diría yo, y para mí es importante, es que hay un debilitamiento relativamente importante de nuestra moneda, y es un debilitamiento que yo no lo veo como un ataque especulativo de corto plazo, y por lo tanto no va a ser resuelto con una intervención cambiaria. De hecho, eso fue lo que nos dijo ayer el Banco Central. Entonces voy terminando. En lo macro hay un dilema que enfrentan las economías y que corresponde a este juego de palabras, de ser cabeza de león, o sea, los países que lideran el escenario, o ser cola de ratón o cabeza de ratón, en otras palabras, los países que van quedando rezagados en cuanto a su desarrollo. Chile está hace un par de años, o sea, hasta hace una década, diría yo, había logrado ser cabeza de ratón, y estábamos mirando muy de cerca el transformarnos en cola de león y de ahí empezar a subir más. De hecho, hablábamos en qué momento nos convertíamos en desarrollados, cuándo alcanzábamos a Portugal. Ese era el tipo de sueños que se escucha en los discursos presidenciales de hace 10 años atrás, un poquito más, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo que vemos en Chile? En Chile la línea roja, eso es el crecimiento chileno, y las líneas punteaditas son como son el máximo y el mínimo de crecimiento de los países latinoamericanos. Y la línea, yo diría que es verde o azul, es el crecimiento mundial. Centrémonos primero en la primera área media verdecita, y lo que vemos es que Chile estaba en la parte alta de la franja de crecimiento de los países latinoamericanos por sobre el crecimiento mundial, ¿no es cierto? Eso empieza en los 2000 a volverse más parecido al promedio mundial y al promedio latinoamericano. Es decir, como que nos mimetizamos con el resto de los países de la zona. Y lentamente empezamos a llegar a la parte baja de esta distribución de crecimiento, ¿no es cierto? Si uno mira el último periodo, después de la crisis, después de la bajada importante y subida, la línea proyectada para Chile está abajo, es la más baja de las latinoamericanas, está bajo lo proyectado para el mundo, y por lo tanto, si uno escucha por todas partes de que vamos a tener otra década perdida para Latinoamérica, no hay duda que para Chile también lo es, y es incluso más grande. Y entonces ahí pasamos a ser cola de ratón. No quiero terminar, no quiero cerrar con puras malas noticias. Es cierto que estamos en un escenario muy complejo y que el panorama inmediato se ve súper desafiante, pero yo siempre creo que hay luz al final del camino, al final del túnel en este mono, ¿cierto? Lo importante es que seamos capaces como país de ir acortando el túnel y acelerando nuestro tranco para salir más rápido de él. La pregunta es cómo. Yo creo que parte de eso es asumiendo la complejidad del escenario que estamos viviendo. No seguir inyectando liquidez a una economía con altísima inflación, promoviendo la reconversión y la adaptabilidad laboral que va sumando energías a un motor de crecimiento que está parado. Incentivar la inversión para el desarrollo de nuevos proyectos. Seguir abriéndonos al mundo, no cerrando, dando señales desde el mundo político de que estamos avanzando en un proceso de paz social que nos va a permitir recuperar cierta calma y empezar a mirar hacia adelante. Quiero creer que este remesón y esto que estoy contándole va a permitir que nuestras instituciones como que sobrevivan a esa indiferencia que estábamos viendo en el último tiempo, y que este escenario macro nos ayude a volver a quererlas, potenciarlas, protegerlas, no sé cómo decirles, pero ¿de qué hablo? Hablo del lujo que hemos tenido hasta ahora,
con respecto a muchos otros países por tener un nivel de endeudamiento relativamente bajo, un déficit fiscal acotado y una responsabilidad de ahorrar en los tiempos buenos para poder gastar en los tiempos malos, algo que nos permitió tener la reacción que tuvimos en la crisis pandémica. Un banco central también de lujo, que ha podido mantener la estabilidad de la moneda, algo que es esencial para el día a día y para las inversiones. Y el reconocimiento también de que en todos estos avances hay gente que queda atrás, que queda afectada y que es correcto que reciba ayuda, pero me parece incorrecto que la ampliemos muchísimo más allá de ese horizonte de quienes están más golpeados. Entonces, si nada de esto pasa, por lo menos espero que lo que les acabo de contar nos sirva para la conversación del siguiente asado o del almuerzo con los niños en la mesa familiar y tengamos un poquitito más esta perspectiva de cuáles son estas variables macro, cómo se interrelacionan entre sí y ojalá influyamos cada uno desde nuestros puestos de trabajo y familiares a empujar a que esto se vaya resolviendo de buena manera hacia adelante. Y muchas gracias, y yo feliz de que ahora hagamos algunos comentarios, yo sé que pase rápido sobre algunos temas, así que comentarios y preguntas ultra bienvenidos. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. La verdad que súper interesante y atingente para todos los que nos acompañan hoy. Un escenario desafiante, como tú lo comentaste. Tenemos varias preguntas ya. Vamos a ir con la primera pregunta, que es de César Quintana, de ATI. César pregunta, se dice que Estados Unidos en el 2023 cae en recesión y China con menor crecimiento. Sabemos que si las potencias, como esos países, estornudan, las regiones se resfrían. ¿Qué nos espera en ese grave escenario si ya estamos complicados con todos los indicadores actuales? Bueno, nos espera un escenario complicado. Lo que nos está pasando hoy día va a ir empeorando, no mejorando todavía. Falta un tiempo. Lo que estamos viendo ayer con la información del resto del mundo es que para Estados Unidos se rebajó la perspectiva de crecimiento para este año y para el próximo. El dato de inflación fue el más alto que tienen en los últimos 40 años. Para Europa se acaba de bajar también la perspectiva de crecimiento con inflación muy alta. Y China, de hecho, ayer hizo una reunión de emergencia en la cual estaban decidiendo qué hacían porque tienen un sector hipotecario muy complicado, siendo que China había estado bastante estabilizada y con una nueva variante de Omicron que les acaba de aparecer y que los obliga nuevamente a cerrarse. Entonces, claramente los vientos externos son re malos para un país como el chileno, que es abierto, porque esa es la perspectiva que tenemos de crecimiento futuro. Un mercado tan chiquitito que pensar que solos nos podemos batir es realmente una muy mala idea, es un destino hacia la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene difícil, vienen vientos internacionales cada vez más malos, por lo tanto una recesión el próximo año, una inflación muy difícil de controlar, y si es que internamente no seguimos, no logramos hacer que Chile empiece a despegar en términos de las perspectivas futuras, el tipo de cambio nos va a seguir jugando una mala pasada, y por lo tanto yo creo que vamos a empezar a hablar de un escenario un poquitito mejor solo cuando estemos en mitad del próximo año. Y bueno, y ahí ya va a depender de muchos elementos internos. Perfecto. Tenemos otra pregunta vinculada al tema anterior. Considerando todo lo indicado, ¿en qué rango se podría proyectar el tipo de cambio para este segundo semestre y para el año 2023? Por suerte, esa no es mi pega. Nadie sabe. Si supiéramos exactamente cuánto va a estar el tipo de cambio, estaríamos invirtiendo, estaríamos ricos. O sea, si yo supiera, no les contaría, porque obviamente sería beneficioso para mí. No tengo idea. Solo lo que quiero decir es que todo lo que vemos hasta ahora indica que el tipo de cambio puede seguir subiendo y que no hay capacidad de
de fijarlo, porque es una muy mala receta. Entonces, a menos que el mundo cambie de la noche a la mañana de alguna forma maravillosa y no enfrente la recesión que viene y se apague el efecto inflacionario, a menos que en Chile logremos un super pacto político y empecemos a hacer las reformas estructurales que nos faltan, yo no veo una vuelta atrás en un tipo de cambio para los próximos años. Clarísimo, clarísimo. Tenemos otra pregunta de Miguel Salinas. Andrea, ¿cuál es tu recomendación respecto a la inversión? También vinculado a la pregunta anterior. ¿Hacia qué área invertir o no invertir o dejar la plata en el banco? O sea, nunca dejar la plata en el banco sin nada, porque acuérdense que la inflación se la va comiendo. Entonces, es difícil. Ese tampoco es mi tema particularmente. Lo único que yo puedo decir en base a la visión macro es que las tasas de interés van subiendo. Y por lo tanto, lo primero es que tratar tratar de aislarse por último de un aumento de inflación, y por lo tanto puede ser algo en UF, puede ser pensando en los sectores que son más resilientes en este momento a la recesión mundial, pero no, lo siento, pero no es no sabría, de nuevo, si yo fuera seca en eso, sería rica, no estaría en esta oficina. Perfecto. Tenemos una pregunta de Cristian de KBM que tiene relación con la recesión. Dice, ¿es mejor que llegue rápido la recesión para que la inflación por efecto natural disminuya y posteriormente comenzar desde abajo con el crecimiento? Ay, las recesiones son duras, son súper duras. Y esa es la parte más complicada del manejo de la política monetaria en este momento. ¿No es cierto? Ayer el Banco Central sube 75 puntos base, podría haber subido 100, podría haber subido 125, pero ellos hacen un análisis de que efectivamente la recesión va a ser parte fundamental del control de precios, pero no la queremos hacer demasiado profunda, porque tiene efectos, no solo en el ciclo, son efectos permanentes. Entonces hay un juego ahí bien complejo entre esa suavización dentro del ciclo para mantener una estabilidad un poquitito mayor, sin empujar una recesión muy fuerte, pero sin permitir que se te desancle las expectativas. Y si se fijan en el comunicado de ayer del Banco Central, el tema de las expectativas es un tema. El mercado hoy día espera que a 2 años plazo, es decir, en 24 meses, la inflación esté por sobre el 4%, es decir, no logramos en 2 años volver al rango meta. Y lo que dice básicamente el Banco Central es, estoy muy preocupado, de hecho la Fed ya ahora está pensando en 100 puntos base, lo cual va a tener un impacto en nuestro tipo de cambio, sin duda. Estoy muy preocupado del Banco Central, voy a subir 75 y no más que 75 porque primero la política monetaria se demora en afectar los mercados, 1 o 2 trimestres. Y en 1 o 2 trimestres lo que se ve es que ya vamos a estar en un periodo recesivo. Entonces justamente juega con eso. Pero la magia de la estabilidad macro es tratar de no hacer lo que sugiere la pregunta, es decir, no dejar que caigamos demasiado fuerte, porque eso tiene efectos súper difíciles de recuperar. Perfecto, gracias Andrea. Tenemos otra pregunta de Marco. ¿Crees tú que se debieran congelar algunos precios, sobre todo aquellos que más golpean a los sectores vulnerables y las consecuencias de esta posible congelación de precios? Nunca. Los precios tienen un rol fundamental en la economía. Los precios relativos te indican dónde hay escasez. Entonces, es una muy mala receta la fijación de precios.
Y la hemos visto al otro lado de la cordillera, o sea, ¿cuánto es la inflación en Argentina hoy día? 60%. Y tienen toda la canasta básica congelada. O sea, de verdad no es una solución. Lo que sí hay que reconocer que para muchas personas este es un problema. O sea, claramente no es indiferente al aumento de los precios de los bienes esenciales. Y en ese sentido, la receta que yo creo funciona mejor y la evidencia nos muestra es ayudar directamente a esas personas con los recursos necesarios para comprar los bienes que están aumentando de precio. Sin hacer esto en forma generalizada, porque si no lo único que logramos es más inflación. Entonces como que estamos contribuyendo al problema. Para mí son recursos súper focalizados en familias que más lo necesitan. Esa es la respuesta, no fijación de precios. Tenemos en algunos casos algunos mecanismos que son implícitamente fijación de precios o de, por lo menos, reducción de su movimiento en el tiempo. Ustedes conocen muy bien el MEPCO, ahí hay un ejemplo claro de eso, ¿no es cierto? Pero hay en las tarifas eléctricas, hay en otras partes y en general funcionan, pero con bastantes dificultades en los momentos como los de ahora. Entonces yo no empujaría nunca a fijación de precio y menos del pan o de la harina, como se dice por ahí. Perfecto. Tenemos más preguntas, están llegando varias preguntas a nuestros clientes. David Cortés, de BHP, nos pregunta, ¿cuáles son los fundamentos económicos que hacen que la moneda de Perú y Brasil no se vean tan afectadas como la de Chile o Colombia? Mira, Perú y Brasil tienen un sistema de tipo de cambio que es flotación sucia. Quiere decir que ellos están constantemente en el mercado atajando los movimientos del tipo de cambio. Y es así como funciona. Además, Perú es una economía altamente dolarizada. Entonces, son esquemas de política monetaria y cambiaria distintos. ¿Qué hace que Brasil no tenga tan fuertemente el efecto que tenemos en Chile? Es que Brasil produce petróleo. Nosotros tenemos un término de intercambio que se afecta muy fuertemente porque tenemos un nivel de, entre comillas, dependencia, pero no es dependencia, pero sí una importante parte de nuestras exportaciones como proporción del PIB están asociadas al cobre. Y un mundo que se desacelera como lo que estamos viendo ahora, tiene una caída del precio del cobre muy significativa y eso no le pasa la cuenta a Brasil, le pasa la cuenta a Chile. Y le pasa la cuenta también a Perú. Pero Perú, ¿qué hace? Tiene una política de control de precios a través del tipo de cambio que en el cortísimo plazo le funciona, en el largo plazo no tanto. Y lo vamos a ver en sus resultados más adelante. Tuvimos épocas nosotros de control de tipo de cambio y sabemos cómo terminar. O sea, eso es al final mucho más inflacionario. Miren en el caso del lado, al otro lado de la cordillera preciosa llena de nieve que vemos hoy día. Buenísimo. Tenemos más preguntas. A ver, Consuelo, una clienta pyme nuestra, dice, en este escenario pesimista de crecimiento de la próxima década, ¿cómo podemos prepararnos nosotros como pymes? ¿Qué crees que está en nuestras manos por hacer para salir bien de este escenario y sobrevivir? A ver, qué difícil. Primero, alguien siempre me corrige a mí cuando hablo de escenarios pesimistas y me dice, oye, no es pesimista, es realista. Es lo que viene, digamos, ¿no? Porque hay una diferenciación, ¿no es cierto? Pero bueno, al punto, ¿qué hace una empresa pequeña ante un escenario de desaceleración y de alza de precio? Pucha, estar lo más ordenada posible para enfrentar esto y irse preparándose con la definición de los inventarios, preparándose con la definición de las planillas, viendo
reevaluando las inversiones, y eso básicamente es lo que vemos en la encuesta de perspectivas de negocios que hace el Banco Central cada 3 meses, creo que es, ¿no es cierto? Que les pregunta a los gerentes de distintas empresas qué están haciendo y qué están evaluando, cómo se van a preparar, y las respuestas tienen que ver con las preparaciones de los presupuestos, que sean más realistas, de las decisiones de inversión, de las decisiones de endeudamiento con una tasa que va subiendo, etcétera. O sea, por ahí están los ajustes que uno puede hacer desde una empresa. Eso es lo que uno trata de hacer eh, de la mejor forma posible con la información que existe en el momento. Obviamente no tenemos toda la información, pero sí sabemos que la tasa de interés va a ser alta, sí sabemos que la demanda va a caer, que el tipo de cambio va a estar alto. Bien, gracias, Andrea. Tenemos más preguntas. Carlos pregunta, ¿cuál crees tú que es el porcentaje que afecta a nuestra inflación entre el escenario interno y externo? O sea, ¿qué porcentaje de la inflación es por escenario interno y qué parte es por externo? Mira, ha ido cambiando. El que hace ese análisis con buenos modelos es el Banco Central. El IPOM del Banco Central, el informe de política monetaria, sale en septiembre, así que todavía no tenemos la nueva estimación. Su última estimación en mayo era más o menos 2/3 interno, 1/3 externo. Esa es la estimación que nos mostró en marzo. Si yo extrapolo eso a lo que veo en los mercados desde ese momento hasta ahora, yo diría que es posible que sea 50-50 hoy día. Creo que el escenario externo ha cambiado fuertemente en términos negativos y eso tiene un impacto importante internamente. Eso no quiere decir que las noticias internas sean mejor en términos relativos y que por eso bajamos de 2/3 a 50%, sino que en términos relativos creo que lo externo está pesando fuertemente en los últimos meses. Perfecto. Vamos con un par de preguntas más. Jorge Contreras de APCO dice, ¿hay indicios de estanflación? Pregunta, ¿hay indicios de estanflación por lo que se ve hoy en día? O sea, perdóname, dio calor. Ya, se me perdió el micrófono. Ahí sí. ¿En Chile es la pregunta o en el mundo? Yo creo que en Chile estamos claramente en un periodo de estanflación. O sea, la inflación sube, sube, sube y la economía, la actividad económica se desacelera fuertemente y en los próximos trimestres va a caer. Entonces, por definición, estamos en un periodo de estanflación. Hablábamos hace 6 meses atrás el riesgo de la estanflación, hoy día ya estamos adentro. Y de nuevo, no es solo Chile, es la gran cantidad de países del mundo le está pasando lo mismo, no más que en Chile es fuerte, o sea, es posiblemente más fuerte que en otras partes. Bien. Vamos con las últimas dos preguntas, Andrea. Paula González pregunta, desde el punto de vista macroeconómico, ¿qué opinas de eliminar el impuesto específico de los combustibles? Tema contingente para nuestros clientes. A ver, yo creo que no es una buena herramienta. De hecho, lo que ocurre hoy día es que los precios de los combustibles se ajustan con el MEPCO y con los recursos que se están poniendo en el MEPCO de tal forma que de hecho hay un subsidio. Por lo tanto, eliminar el impuesto hoy día tendría que eliminar el MEPCO también y eso generaría un alza en los precios, no una baja hoy día. Ahora, yo creo que parte importante de los ajustes que tenemos que hacer a nuestra estructura tributaria tienen que ver con
lo que ya está anunciado para el cuarto trimestre de este año, que tiene que ver con los impuestos correctivos. Es decir, aquellos que producen males, hay que ponerle un impuesto mayor. Y en ese sentido, yo de hecho lo que creo que debiésemos hacer, y yo sé que es políticamente muy difícil e incorrecto, pero yo por suerte no estoy sentada en esa silla en este momento, es que hay que subir los impuestos, por ejemplo, al diésel. Y por lo tanto, para mí, eh, me parece una discusión, eh, no quiero usar una palabra peyorativa, pero una mala discusión la que queremos tener sobre el impuesto a los combustibles hoy día. Eso afecta en forma muy eh, importante probablemente en otros países. De hecho, en Estados Unidos se ha hecho ajuste del impuesto justamente por eso. En el caso de nuestro, con nuestra estructura, hoy día eso no es un elemento sustantivo en el aumento del precio. El elemento sustantivo del aumento del precio hoy día tiene que ver eh, con el tipo cambio primero que nada, pero también con que a través de las sanciones a Rusia y el efecto de su invasión a Ucrania, hemos visto hasta hace muy poco un aumento de los precios de los combustibles internacionales muy fuerte. Y esos son elementos que, por lo menos el segundo, es algo que nosotros no tenemos cómo afectar. Buenísimo. Muchas gracias, Andrea. Nos quedan varias preguntas, la verdad, pero ya estamos ya en la hora. La verdad que te agradecemos nuevamente, Andrea, por tu dedicada participación en nuestro webinar. La verdad que es súper interesante, muy contingente y en nombre de ENEX esperamos sinceramente que la presentación haya sido del interés de todos ustedes, de todos nuestros clientes industriales, distribuidores de estaciones de servicio, distribuidores de lubricantes. Nuevamente agradecer a todos por conectarse y participar junto a todos nosotros. Así que esperamos volver a encontrarnos en una próxima actividad junto a ustedes y muchas gracias a todos y que les vaya muy bien. Gracias por la invitación.